explica el porqué a lo largo de este ratito. El joven Siana estaba harto de aquella tierra, pero no podía evitar contemplarla cautivado. Todo cuanto veía era todo cuanto había, y en su vacío y su silencio había una tranquilidad que casi le hacía olvidar por qué estaban allí. Bueno, la verdad es que cuando he afrontado este pequeño reto, ¿no?, que me han pedido aquí Luis y Lola, mis amigos, de presentar su libro, su magnífica novela, he estado pensando mucho en estos pequeños 5 minutos que quiero dedicaros a presentaros el libro, y la verdad es que la conclusión en general, sí, sobre todo ayer cuando estábamos hablando, fue la siguiente, y es no voy a pensar absolutamente en nada, no voy a seguir ningún tipo de guión, voy a dejarme llevar y voy a improvisar, y es decir, solamente sabré lo que voy a decir sobre el libro en el momento que lo estoy diciendo. Y en realidad me parece interesante esta idea, pero porque es un poco el mensaje, o uno de los mensajes que hay detrás de la novela. La novela al final trata de un viaje, pero trata de un viaje a lo desconocido. Y precisamente en ese desconocimiento es donde se pueden aprender un montón de cosas. Entonces, el dejarme llevar por las sensaciones que todavía recuerdo que el libro me trajo, y de las que me inundó, creo que va a ser lo mejor para poder presentarlo. Las estepas de Abo, que es, para los que no lo sepáis, es la segunda obra de Luis y Lola. Es mucho más contenida que la primera, es mucho más íntima. Alguien podría decir incluso que es mucho más dinámica, porque tiene mucha menos descripción de lo que es el mundo de fantasía que crearon. Pero es una fantástica novela, que trata sobre 6 personas que van en busca de unas sacerdotisas que han sido secuestradas y tienen que atravesar lo que podría definirse como un pequeño infierno absolutamente vacío, y para buscarlas, para recuperarlas. Y por supuesto en ese camino estas 6 personas van a cambiar de alguna forma, porque todo viaje al final, y un viaje sobre todo como estos, implica un cambio, implica transformaciones, ¿no? Estamos hablando prácticamente de una peregrinación involuntaria, porque probablemente ninguno de estos 6 personajes tenían idea de llevar a cabo esa peregrinación, pero al final la llevan. Y como digo, ese viaje les transforma. Todos estos temas, y en realidad vamos a desgranarlos un poco aquí con los autores, están presentes en la novela, como digo, pero sobre todo están presentes en la vida de todos y cada uno de nosotros. Yo les dije cuando terminé de leer, yo creo que por segunda vez, porque tuve la suerte de ir corrigiendo de alguna forma el libro conforme ellos me pasaban capítulos y me pasaban las primeras partes que iban escribiendo. Cuando terminé la versión final, les escribí un mensaje y les dije: quiero que sepáis que gracias a vosotros he recuperado las ganas de leer, porque, bueno, pues la vida es como es, yo vivo en Madrid, las circunstancias en Madrid son las que son, y por desgracia no puedo sacar tanto tiempo para leer como me gustaría. Pues gracias a las estepas de Abo, la verdad es que recuperé esa ilusión. Y recuperé esa ilusión porque todo lo que me transmitió la novela resuena muy profundo y con un eco muy fuerte. Yo creo que en cada uno de los que lo leen, ¿vale? Porque precisamente, y quiero que sea un mensaje que quede bastante claro, tiene algo, en cierto modo, místico, porque yo lo relaciono directamente con, bueno, con temas tan importantes dentro de este mundo que cada vez está olvidando más las tradiciones, como lo mítico, como lo... sí, incluso lo religioso, de alguna forma, mítico y místico, ¿vale? En cierto modo, observo las estepas de Abo y la obra que están creando Luis y Lola como algo muy cercano a los mitos clásicos, y de alguna manera en esos mitos hay encerrado un conocimiento y una serie de enseñanzas esotéricas incluso inmensas. En fin, después de este pequeño rollo que os he soltado, vamos con lo importante y vamos con lo interesante, que es directamente hablar con ellos y saber un poco cómo se ha gestado todo este proyecto. Vamos a repasar lo que creo que puede ser, lo que creemos, porque hemos trabajado al final en conjunto, tanto ellos como yo, lo que creemos que pueden ser las partes más interesantes de la gestación de esta obra, y bueno, pues esperamos que paséis un buen rato por ello. Así que nada, Luis, Lola, vamos a ello, empezando por supuesto por el principio, que es a ver cómo se gesta este libro. ¿Cuándo comienza esta creación? Yo sé que hace 2 años, pero ¿cuáles son las circunstancias que os iban a empezar a escribir las estepas de Abo? Bueno, en primer lugar, gracias a todos por estar con nosotros, gracias por sus palabras. Casi me quedo
queda un poco apabullado, ¿no? Si no has hecho semejante cosa con el libro. Realmente hay características del libro que se explican por su propia génesis en su momento, ¿no? Lola y yo estábamos enfrascados en otros proyectos, llevábamos una labor y un trabajo que era, bueno, de mucha planificación de bueno, pues, estos trabajos, pero no estábamos escribiendo nada. Y allá por 2016, en noviembre, conocimos una iniciativa, Nanobrimo, que bueno, es una iniciativa de escritura que te propone el reto de escribir una novela, o por lo menos un manuscrito, o juntarte con 50.000 palabras en un mes. Bueno, pues el reto que conocimos gracias a un colega, Carlos Pérez Casas, que aquí presente, que lo agradecemos. Y en ese desafío de ponernos a escribir, asumimos el desafío, ya no solo del trabajo en sí, sino de intentar con esa obligación de escribir, transitar por caminos que antes no habíamos transitado, tanto por el tipo de historia que queríamos hacer, por el tono, por atrevernos a manejar temas o enfoques que no nos que a lo mejor no habíamos tenido la capacidad de hacerlo antes y que te veas con más confianza de poder hacer. Entonces, en ese sentido, también nosotros, a través de la labor de escritura, hicimos nuestro propio viaje hacia lo desconocido, hacia terrenos que no eran nuestro ámbito más cómodo, ¿no? Y precisamente hablando de comodidad o de incomodidad, ¿cómo es escribir entre dos personas? Porque claro, en fin, yo cuando escribo yo y no tengo que pedirle cuentas a nadie, pero en vuestro caso ¿ha sido una virtud? ¿Es un problema muchas veces o cómo es? ¿Es cómodo o incómodo? A ver. No, en general es una virtud y es cómodo, pero bueno, como siempre, como en la convivencia, cuando Claro, es que eso no siempre es cómodo. Pero bueno, no, yo creo que nos complementamos muy bien, conectamos mentalmente de maravilla, a veces sí que nos atrancamos en una frase o en un párrafo porque él quiere decir una cosa y yo quiero decir otra, o él lo quiere decir de una manera y yo de otra, pero lo más habitual es que funcionemos a la vez y estemos muy sincronizados. No sé si también tiene que ver, claro, al ser pareja, ya desde tantos años nos conocemos muy bien, nuestros gustos son muy similares, pero por otro lado nuestro estilo de escritura es muy diferente. Cuando escribimos por separado, él es muy gongoriano, él hace frases larguísimas, todas llenas de subordinadas, 3 adjetivos por cada sustantivo, etc. Y yo soy todo lo contrario, yo soy muy telegramática. Y sin embargo, cuando escribimos juntos, sin pretenderlo, hemos encontrado un estilo al que nos adecuamos los dos y que yo creo que además hemos conseguido que no se note que son 4 manos cuando lees esta novela y la anterior. Sí, porque siempre nuestro esfuerzo ha sido que nunca se notase en diferentes aportaciones que, bueno, que dices, esto lo ha escrito uno o esto lo ha escrito otro, sino que lograr una unidad de estilo. Y eso también se consigue muchas veces antes incluso de llegar a escribir o en la propia labor de la creación de la historia, requiere pues una discusión, un debate, un llegar a acuerdos, en el cual también yo creo que nos funciona muy bien el aspecto más visual. Muchas veces a lo mejor imágenes compartidas ayudan para desgranarlas y poder desarrollar una historia en la que, claro, has partido de una génesis que es muy, muy intuitiva porque es visual. Pero entonces, por ejemplo, ¿quién pone las palabras negras sobre blanco? No, cada vez uno... Yo tecleo porque cometo menos erratas. Ajá. Simplemente por eso. Y ya está. Pero estamos los dos sentados delante del ordenador y entonces vamos, como sabemos, hemos hecho una planificación, pero con pelos y señales. Entonces sabemos cuando empezamos un párrafo qué idea tiene que tener ese párrafo, qué tenemos que expresar con ese párrafo. Entonces es simplemente el primero que propone la primera frase y a partir de ahí empezamos a trabajar. También un poco como curiosidad, un poco morbosa también para todos los presentes. Claro, esto es ahora que lleváis mucho tiempo trabajando juntos, pero vuestra primera novela, La estrella se alza en el cielo, ¿cuánto fue de trabajo? ¿De 3, 4 años? De escritura. Sí. 3 años, pero realmente lo que se lee fue en 1 año y medio, porque toda la primera parte la reescribimos. Claro, y al principio había más problemas, ¿no? Para conseguir el estilo. Sí. Ve, y ya está, pues nada, Pero para que la gente también necesite un poco de carne, ¿sabes? Más. Vamos así, que cada uno se imagina lo que quiera. Bueno, vamos directamente a un tema que yo creo que es muy interesante, sobre todo para todos aquellos
de los aquí presentes que no estéis muy acostumbrados a leer fantasía, ¿vale? Porque es un género fantástico que, bueno, no sé cómo decirlo, yo creo que tiene barreras de entrada de alguna forma, ¿no? No es una persona corriente, por decirlo así, no entra a una librería y directamente va a la estantería del fantástico, ¿no? y coge algo. Tiene barreras de entrada de alguna forma. Pero las estepas de Avog, y esto es una cosa de la que hemos estado hablando bastante, se considera fantasía por una cuestión de contexto, o sea, porque yo de hecho veo una fantasía muy leve, ayer lo estábamos hablando, esta misma historia la colocas en la España, por ejemplo, del siglo XIV y te funciona igual. Para mí es un western prácticamente de manual. Entonces, ¿cómo es para vosotros esta aproximación? O sea, ¿cuál es vuestro punto de vista y sobre todo, desde el principio pensasteis que iba a ser este tipo de fantasía adulta, leve, cercana al western y demás, o ha sido una cosa que la propia novela ha ido...? Respecto a lo que dices de la fantasía del género, sí que es cierto que si tú planteas de base muchas veces el género fantástico, pues siempre uno se tiende a formar la idea pues, que es un género escapista o lo es más que una novela histórica, ¿no? Pero una novela histórica por alguna razón pues, nos resulta más... tiene menos barreras de entrada, igual porque son contextos conocidos que forman parte de la actualidad de nosotros, ¿no? La fantasía, bueno, pues te puede plantear esa barrera que tú dices, bueno, si me voy a situar en contextos que son inventados, me va a ser fácil, me va a ser difícil. Nosotros de alguna forma, cuando planteábamos la historia en nuestra intuición primera, es hacer una historia que fuera sencilla, una historia que fuera cruda y digamos que también muy diáfana, que no tampoco supusiera un gran ejercicio, una gran necesidad de explicar contextos, situar al lector, sino que la historia y sobre todo los personajes, en las situaciones en las que están, llevasen todo el peso. Y en ese sentido, das unas notas muy leves de cuál es el contexto, porque es inventado, pero el marco, en general el marco de la novela es tan general que, como tú dices, podría funcionar en cualquier contexto de frontera, porque es el viaje que se mueve a través de la frontera y se puede situar pues, en nuestra Edad Media, se puede situar en el Bajo Oeste, se puede situar en esos marcos de fronteras y territorios inhóspitos. Sí, yo respecto al género fantástico, sí, se suele menospreciar, porque es verdad que, bueno, pues hay novelas dentro del género fantástico que sí que son escapistas y que son literatura pues alimenticia, que la lees te entretiene, pero no te cambia la vida. Pero también hay novelas buenísimas, como en cualquier otro género. En la novela histórica hay novelas muy buenas, novelas el rato y novelas muy malas, y en la novela negra y en cualquier otro género. También se suele asociar con lo juvenil. No sé, yo no soy quien para juzgar si esta novela es juvenil, pero nosotros lo hemos escrito con mentalidad de adultos, pensando en un lector adulto. La podrá disfrutar el lector desde, pues no sé, los 14 hasta los 100. No sé. Luego, ¿es fantasía? Sí, es fantasía porque transcurre en el mundo que nosotros hemos creado, no transcurre en el mundo real. Pero nuestra intención al crear el universo de Ergis es que fuera perfectamente válido por sí mismo y en el que se pudiera ambientar cualquier tipo de historia. Una historia con más fantasía, más magia, más criaturas, razas, tal, no sé qué, y historias mucho más sencillas. Como de hecho es esta. Como de hecho es esta, que es un viaje. Simplemente por retornar al tema del género también, es al final toda literatura, todo género, cuente las historias que cuente, al final siempre hay un asunto. Los asuntos son en general, o se puede decir universales en cualquier género. Puedes contar lo mismo que puedes contar al final en una novela negra, una novela fantástica, pues va a contar lo mismo. Es decir, que a veces existen, bueno, pues con los géneros unas valoraciones previas, pues que están ahí, que esas razones, pues que bueno, que ya tampoco sé o podría opinar por qué razón, pero la fantasía como género sí que te permite a lo mejor que esos asuntos los tratas, los enfocas, puedes hablar sobre ellos de una manera que es particular, a lo mejor una manera que se pueda acercar a otro tipo de relatos o narrativas que son más antiguas, sean las leyendas, los cuentos, los mitos. Entonces, es como género, yo pienso que lleva hacia ahí. Va hacia ahí. Bueno, en cuanto... Sí que hay una parte que también he hecho alusión al principio en la introducción, ¿no? Acerca de las lecturas que puede tener la novela. Efectivamente, pues ya estábamos hablando, el planteamiento es sencillo, es un viaje, pero
pero tiene muchas capas de profundidad, tiene muchísimas capas. Y creo que eso en gran parte se consigue, entre otras cosas, porque es una novela de personajes, sobre todo, ¿no? Y a través de esos personajes vas descubriendo muchas cosas. Y de alguna forma, y también lo hablábamos, y creo que es una parte muy interesante de la novela, dejáis al escribirla ciertos momentos de vacío. Por eso también he mencionado en la cita que he leído, hay una palabra que también es muy potente, que es esa, el vacío, y cómo del vacío aprendes. Y los vacíos, de alguna forma, también, tanto en la descripción como en todo lo que los personajes van aprendiendo gracias a esa absoluta ausencia de nada, también son una forma de dialogar con el lector, ¿no? Que tenéis vosotros. También hablábamos un poco acerca de que en La estrella se alza en el cielo hay menos diálogo, porque necesita ser mucho más explicativo, en tanto que es la primera novela de un mundo fantástico. Pero aquí, como estamos diciendo, y relacionado con el género hace un momento, al ser una fantasía leve, al ser una historia que queréis contar de esta manera, dialogáis más con el lector, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuál es este concepto de vacío que habéis seguido a la hora de...? Sí, bueno, yo creo que son tres facetas del vacío. Primero, el vacío respecto a la trama, porque en Ergis, en La estrella se alza en el cielo, la trama es muy compleja. Siempre está avanzando, está cambiando, hay una trama aquí, otra aquí, paralelas, se entrecruzan, se despliegan otras, de una surge otra, etc. Aquí la trama es el viaje, no hay más trama que esa. O sea, hay un vacío en la trama. Solamente ves a los personajes avanzar y las cosas que les ocurren a lo largo del viaje. Pero luego además hay un vacío para los propios... Bueno, hay un vacío en el paisaje, es la estepa. No hay nada, el cielo y la hierba de la estepa. No hay nadie, aparentemente. Y es un vacío para los propios personajes, porque al estar solos en esa estepa, en esa inmensidad, donde no hay referencias, están solos consigo mismos. Y eso es lo que más... lo que favorece la introspección psicológica que hay en esta novela, lo que más les hace avanzar y ser conscientes de sí mismos. Es gente que vivía, o sea, los personajes vivían en unas circunstancias, el protagonista Silas tenía mucho ruido externo, pero al cruzar la frontera y llegar a la estepa, de repente él está solo. Todo ese ruido, esas distracciones, esas otras personas que lo rodeaban, que decían de él que era tal o era cual, ya no están. Entonces empieza a ser consciente de quién es realmente, a través de ese vacío y de lo que les ocurre. Sí, luego a nivel narrativo, claro, un libro por definición se completa con la lectura. Entonces yo creo que también la experiencia que nosotros podemos llevar acumulada te hace ser más consciente de esa faceta y te da también más valentía o más seguridad para quererla aprovechar e intentar sacarle todo el partido, ¿no? Y ser consciente de que cuanto tú puedas dejar de vacío, de campo abierto, bueno, pues como serían los paisajes, ¿no? Para poder imaginar esos lienzos en blanco, más capacidad tiene el lector de completar la historia, de completar el proceso de los personajes, de poder incluso completar las escenas o los cuadros que intentamos también describir con su propia experiencia, ¿no? Al final intentas generar, por lo que tú decías, un diálogo para que al final el lector, claro, hay un libro por cada lector, y ahí a lo mejor podrán surgir pues las lecturas que puedan surgir, ¿no? Que sean personales y de cada uno. Nosotros sí que, por ejemplo, lo que te decía antes de atreverte a transitar otros caminos, ese atreverte era también a no querer dejar tan clara tu visión para poder dejar espacio para que se construya la visión del lector. Por eso, en ese sentido, por eso os decía que me parece un libro en cierto modo más maduro que el anterior, porque dejáis más al lector, o sea, sois más permisivos con el lector de alguna manera. Creo que es posible que La estrella se alce en el cielo, seáis un poco más exigentes de alguna forma. Y por eso, esto es una valoración personal, pero yo creo que por eso también funciona mejor. También además sobre este aspecto el género fantástico pues tiene, digamos, un desafío, una particularidad, ¿no? Al tú generar unos contextos que son inventados, son propios, claro, hace falta situar al lector en esos contextos para que las acciones tengan el sentido que le quieres dar o pues, se supone que tienen que tener. Jugar con encontrar el equilibrio entre dar las coordenadas necesarias, pero no tantas como para que el lector quede aprisionado
pues fue un desafío, ¿no? Claro. Y el tipo de historia que es, pues permitía que, digamos, que incluso el contexto en que ponemos o el mundo, el marco en el que situamos la historia, simplemente se trata de dar las pinceladas básicas para que cobre esa historia el sentido que pueda tener, ¿no? Vale. Has mencionado a Silas. Silas es el protagonista de la novela. Es bastante coral porque son 6 personajes al final y cada uno de ellos tiene protagonismo bastante bien medido, en su justa medida, ¿no? Pero Silas es un poco quien lleva la voz cantante de alguna manera. Empieza con él la novela. Bueno, entonces uno, de alguna forma, y sobre todo también relacionado con las cosas que me trae a la cabeza Las estepas de Abok, relaciona un poco el camino de Silas con el viaje del héroe, ¿no? El monomito de Joseph Campbell, que comienza con unos puntos muy determinados y digamos que Joseph Campbell, que es un mitólogo, o fue un mitólogo, estructuró las historias en general clásicas, incluso a través de los estudios de los viajes de Hércules, una estructura de viaje que siguen todos los héroes, en principio, míticos, ¿no? De alguna forma, por eso os decía que Silas sigue una estructura similar, y sin embargo, al leer Abok tú te das cuenta de que sí es la estructura del mito del héroe, del viaje del héroe de las 1000 caras, pero es siempre es darle una vuelta de tuerca a cada uno de esos puntos. Los arquetipos de los personajes que aparecen presentes, incluido Silas, son de nuevo una vuelta de tuerca, un punto de vista un poco más original. Yo no, por eso me gustaría que explicarais un poco que si coincidís en este aspecto con lo que yo os estoy diciendo, o si es simplemente una locura de un lector que le ha venido por ahí. No, sí, o sea, la estructura del viaje del héroe está presente, pero fue sin querer. O sea, de eso nos dimos cuenta después de escribirlo y releerlo y corregirlo y demás. Y analizar lo que habíamos escrito. Las vueltas de tuerca, si están, no son a propósito. Yo simplemente creo que la estructura del viaje del héroe es un arquetipo tan potente que está presente siempre, en cualquier historia, aunque no sea un viaje. Una investigación de un asesinato en una novela policíaca también puede tener la estructura del viaje del héroe para el inspector, para el investigador. Aquí igual es más obvio porque es un viaje, pero yo creo que ahí la virtud está en el monomito, no en nuestra intención de plasmarlo. Sin querer, también en Ergis, en el anterior, hay bastantes coincidencias con el viaje del héroe en diferentes personajes, pero fue todo sin querer. Sí, no, yo creo que es lo que dice Lola, ¿no? Que es un esquema tan potente, ¿no? que de alguna forma está en prácticamente todas las historias, ¿no? Nosotros sí que teníamos claro que nuestra idea de la historia es, digamos, que esas dos facetas del viaje. Hay un viaje que es físico, que tú lo has explicado perfectamente, pero nuestra intención y éramos conscientes que ese viaje iba a tener otra dimensión, que es un viaje interior, que es personal, de ellos como grupo, de cada uno, para llevar su propia trayectoria. En ese sentido, claro, funciona, como tú decías, una novela de personajes, y yo creo que incluso la génesis de la novela empezó por ahí. Es decir, tenemos una noción muy sencilla de historia, no muy elaborada para dejarte fluir, para no tener que funcionar con estructuras muy complejas o muy detalladas que al final te constriñeran, y trabajamos sobre todo alrededor de los personajes. Es decir, en cuanto los fuimos conociendo, porque yo creo que más que pensarlos, llegaron ellos de una forma bastante natural. En cuanto se fueron integrando, se fueron conociendo, se fueron situando, la historia sola, por su propia, la dinámica de los personajes, por cómo cada uno de ellos experimentaban las situaciones, de repente la historia empezó a cobrar también otra dimensión, que era a través de su vivencia de lo que nosotros hacíamos que les pasase. Y ahí se empezó a enriquecer bastante, y ahí empezó a desarrollarse toda esa otra dimensión que nosotros sí que hemos metido mucho esfuerzo, ¿no? En dar, bueno, pues hay un personaje que dice: nuestros pasos no discurren solo a través de la estepa. Vale. Oye, vamos a hablar un poco también de influencias, de qué es lo que os ha influenciado más, ¿no? A la hora de escribir Las estepas de Abok. Yo, por supuesto, sé cuáles son las principales, pero voy a decir únicamente la más evidente, quizá, que es Centauros del Desierto. Vosotros decidme qué es lo que más os ha resonado en cada momento de la escritura para afrontarlo, ¿no? El desafío. Pues sí, Centauros del Desierto está presente desde que se nos ocurrió la idea de la trama.
unos jinetes salvajes han secuestrado unas sacerdotisas y los 6 personajes protagonistas tienen que recorrer la estepa para rescatarlos dentro del desierto, porque es un desierto y cabalgan. Y porque nos gusta mucho John Ford y esa película para mí es de las mejores de la historia del cine, y ya no solo por cómo está construida la película, sino por todo el trasfondo que tiene, todas las ideas que hay detrás. Pero después de escribirlo también empezamos a ver otras influencias que estaban y no las habíamos percibido, que son, desde mi punto de vista, Apocalipsis Now, que también es el viaje del héroe, absolutamente. Los 7 samuráis, pero no voy a decir, eso es más, no voy a decir por qué. Y quizá Mad Max Fury Road, porque es un viaje, es rock and roll, hay mucha acción, hay unas mujeres sagradas, hay un héroe antihéroe, también es un desierto. Sí, además yo creo que hay, si lo que es a lo mejor narrativamente, pues te puede influir más en libros que has leído, o claro, para nosotros eso no es ninguna sorpresa, pues Tolkien siempre es un referente por cómo entiende él, que es lo que es la literatura. Lo que por un lado literario, pues tienes unos referentes, sí que es cierto que a la hora de traducir, es que es un libro que yo creo que ha resultado ser muy visual. Y como es un libro también que casi no salió de una sentada, porque es mentira, porque estuvimos 2 años, después de tener un primer bloque, pues fueron 2 años de completar, corregir, no puedo decir que es un tirón. Pero la idea fundamental sí que era casi al bloque. Entonces, fue un libro, digamos, que muy natural, incluso en algunos momentos muy visceral, y en la traducción la traducción visual de poner en imágenes el libro, ahí sí que llegan un montón de referencias pues que pueden ver del cine, ¿no? O como las que hemos dicho, es decir, porque viene muy... no es un libro tan meditado desde las historias, sino que muchas veces era a través de lo visual. Y yo creo que en imágenes a lo mejor pues pueden ser películas que tú has visto que tienes imágenes que se te han quedado grabadas y que de una forma inconsciente, cuando tú quieres transmitir unas ideas, te acuden esas imágenes y las pones, ¿no? O intentas otras. Y si yo pudiera meter esta imagen, ¿cómo llegaría hasta aquí, ¿no? Entonces en ese sentido, pues, creo que es bastante visual. Claro, pero precisamente por eso, por lo visual, o sea, ya no solamente vuestra influencia, digamos, cinematográfica, que es un poco la más evidente, sino también, yo creo que en parte, ha podido ayudar en algún sentido vuestro bagaje como historiadores del arte, ¿no? Y todo lo que habéis visto. Quiero decir, hay algún momento, alguna escena muy potente que recuerda incluso a algún tipo de obra clásica. No voy a decir cuál, no voy a decir cuál porque entonces estaré revelando algo muy gordo, pero vamos, que yo creo que está ahí, ¿no? Sí. De alguna forma. Quizá puede que más en la construcción del mundo. Sí, en la construcción del mundo, por supuesto. A la hora de pensar y desarrollar culturas, civilizaciones, no solo la formación como historiadores del arte, sino como historiadores. Pero en esta no es tan obvio, porque apenas se describe nada más que paisajes. No hay prácticamente ninguna arquitectura ni ninguna forma de arte. Bueno, hay poesía, o canciones, pero artes plásticas no aparecen prácticamente. Pero sí que en alguna composición estética, en alguna descripción de acción o de situación, sí que, por supuesto, sí. Esa escena que no se puede nombrar. Está ahí. Sí, luego también, como dice Laura, en la propia construcción que tú haces en este mundo que propones, o marco que propones, la construcción de pueblos, la construcción de culturas, pues ahí te influye, digamos que de forma básica, pues la formación de historiadores del arte, es decir, de empezar a entender y trabajar cómo diferentes elementos se relacionan para, digamos, que conformar algo que tiene un carácter o tiene un sentido X, ¿no? Es decir, si a lo mejor cuando empezábamos con la estepa, y bueno, ¿quién podría habitar por aquí? Y si habitase alguien por aquí, ¿cómo serían? ¿No? O de dónde ellos vienen, ¿no? Su lugar de partida, ¿no? Pues empiezas a construir, aunque sean territorios marginales, sin importancia, pero bueno, tienen que ser marginales respecto a algo. Entonces ahí empiezas a trabajar pues con todos, pues puede ser la historia del pasado de una sociedad, de un pueblo, puede ser desde la construcción, puede ser unas canciones, puede ser una forma de pensar, puede ser una forma de actuar,
los propios mitos que tienen los habitantes de la estepa, los Kitana, de civilizaciones anteriores. Entonces ahí sí que te afecta lo que es cómo estás formado, porque tú has estado en ese proceso también, conocer culturas pasadas a través de cosas muy específicas y muy concretas, claro. Bueno, ya por mi parte vamos a un último apartado, ¿vale? Luego, pues si alguien tiene alguna pregunta, por supuesto, para eso están aquí. Y ya pues pasaremos a que firmen ejemplares y demás. Pero ya por mi parte, lo último que quería preguntaros y lo último que quería hablar es un poco del propio viaje vuestro, vaya, de vuestro aprendizaje, tanto con la primera novela como con esta, y en ese sentido, ¿qué os ha cambiado, sobre todo a la hora de escribir, a la hora de afrontar una obra, y cómo va a influir de cara a la siguiente novela? Porque entendemos que, o sea, esto está yendo como un tiro. Tenéis que escribir la segunda parte de Ergis, eso está claro, ¿no? Y cómo nos habéis dejado, además. Y todos los spin-offs como este serán necesarios, por supuesto. Entonces, o sea, ¿cuál va a ser vuestra... ¿Qué es lo que habéis aprendido sobre todo y cómo lo vais a enfocar lo siguiente? Yo creo que todavía nos estamos dando cuenta de nuestra propia evolución. No sé, a mí, respecto a lo puramente narrativo, hemos aprendido a ser menos explicativos, que no es necesario. Es que es lo que digo, no, creo que no terminamos nosotros mismos de ser conscientes, igual necesitaríamos más perspectiva. Igual después de Ergis 2 ya podemos contestar. Bueno, me lo guardaré para... Yo creo que sí que, por cómo ha resultado el libro, ¿no? Y como lo que te has atrevido a hacer que antes no lo hubieses hecho, y quedas, sobre todo, empiezas tú satisfecho con el resultado. Y dices, he querido hacer esto, y dices, ostras, pues estoy contento de cómo ha quedado. Entonces eso te da seguridad. Y te da... ha sido, ya fue La estrella del cielo, un gran aprendizaje. Quizás lo normal es, cuando uno empezar por un libro así, y luego como fue el primero. Pues igual, pero bueno. Pero bueno, las cosas vienen como bien. Entonces, en nuestro proceso, bueno, aprendimos con todas esas páginas, nos atrevimos con esta historia, y eso te da seguridad y te da confianza. Claro, es un tipo de historia que es más sencilla, la otra te exige otras cosas, porque es una historia complejísima, una estructura muy complicada. Lo que venga en el futuro con Ergis 2, pues tendrás que adecuar pues, lo que has descubierto que puedes hacer aquí, intentar llevarlo allí, ¿no? Pero también, digamos que atreverte a decir, bueno, pues a lo mejor puedo ser en esta entrega más valiente, como lo fui en Avog, y me voy a atrever a enfocar las cosas de una determinada manera, contarlas de una determinada manera, sacar ciertos tipos de personajes, tipos de historias. Matar más personajes. Aquí, sí, en Ergis teníamos muchos miramientos, que nos daba mucha pena. No, pero nos daba muchísima pena. Y luego además gente, no voy a decir quién, nos decía, ay, pero ¿cómo habéis matado a este? Aquí, digamos que la propia historia y los personajes creo que han tenido más capacidad de decir, oye, la historia la vamos a llevar nosotros, y nosotros, pues yo creo, más que muchas veces te sientes que salen y los acompañan, porque salieron personajes con mucho carácter y mucha capacidad para llevar la historia. Entonces, muchas veces casi siempre te llevan al tono de cómo tienes que contar la historia. Muy bien. Aparte, simplemente decirte que lo de matar personajes ahora mismo, después de Juego de Tronos, si no matas a un personaje no eres nadie. O sea, como autor bueno, tienes que matar gente. Ya, lo sé. No, pero es verdad, en Ergis nos conteníamos mucho. Da mucha pena. Más nos da a nosotros, que son como hijos. Pues eso. Bueno, muy bien. Nada, lo dicho, si alguien tiene alguna pregunta que queráis hacerles, hay mucha gente que por supuesto es amigos y familiares, entonces entiendo que les habéis preguntado cualquier cosa, pero quizá hay algo que queda en el aire. ¿No? Sean fáciles. Y si no, pues directamente a firmar ejemplares. Claro. Por eso estoy dando tiempo. ¿No? Vale, ya a ver, he dado el tiempo suficiente. Perfecto. Yo tengo. Un aplauso por la pregunta. El proyecto en el que estamos ahora, Sí. en la continuación de Ergis. Sí. O sea, el primer libro que escribimos es la primera parte de una trilogía. Cuando estábamos enfrascados en la planificación de la segunda parte y atascados porque no escribíamos, nos surgió esto. Que
está vinculado, pero es historia autoconclusiva e independiente. Y entonces ahora el siguiente paso, por supuesto, es escribir la continuación de él. Sí, como decíamos, la exigencia de la historia pues es diferente, totalmente diferente por todo lo que va a requerir perdón, de juntar muchas cosas y que tenga un sentido como libro en sí mismo, ¿no? que es muchas veces el riesgo de las sagas por entera. A veces los libros quedan un poco deudores de los que le preceden de los que vienen. Entonces, la segunda parte siempre es la más difícil, siempre más que la tercera. Más que la última. En trilogías también suele ser la mejor. No, Bueno, esa es la más floja. yo pienso en el Imperio Contraataca, por ejemplo. El Imperio Contraataca es la mejor. Pero lo habitual es que sea la... Como no empieza y no termina, suele flojear. Bueno, en nuestro caso seguro que no pasa. Por eso hay que planificar muy bien para que se entienda. Muy bien. Yo tengo una duda respecto a las dos novelas. Después de la gran novela, que fue Ergis, que era un universo absolutamente lleno, ¿cómo se consigue llegar a una historia donde está todo absolutamente vacío, que es lo que habéis señalado antes, pero que además no cometa el error típico de los westerns, que lo habéis nombrado? Mi padre le encantan los westerns y siempre dice aquella frase de eres más lento que el caballo del malo. Vale. Aquí los caballos de los malos no son lentos. Es decir, más que un viaje es una persecución constante y un ejercicio de fuerza de voluntad. Entonces, mi pregunta no es sobre los personajes, es sobre vosotros. ¿Cómo se mantiene esa fuerza de voluntad para seguir persiguiendo, para seguir diciendo qué van a hacer ahora, qué es el siguiente paso que van a dar? No sé. me refiero respecto a la hora de plantear A la hora de plantear, es decir, ¿qué hacemos ahora para que mantenéis la tensión constantemente? A mí lo que me gustó es que es como... Constantemente hay tensión en la novela, digo, pero ¿cómo lo consiguen si están todo el rato cabalgando? Yo creo que es lo que comentaba antes, que el peso y las virtudes que pueda tener o no la novela vienen de los personajes. Y en cuanto se juntaban los 6 personajes, te das cuenta que también lo que decíamos antes, ¿no? Como ya también su propio proceso, tienen sus propias inquietudes, ellos después son como son y son personajes muy dispares y tienen que convivir, y la convivencia, como decía Clemente, nunca a veces es complicada. Y entonces te das cuenta que había multitud de historias, solo con que estuviesen ellos, en cierto nivel había multitud de historias. Y aunque, como tú dices, claro, es un viaje largo, es una persecución y puede haber momentos de más o menos tensión, dices, bueno, es que en realidad estos 6, con que los pongas sentados en una mesa, ya está pasando algo. Entonces yo creo que eso nos lo prestaban los personajes, la capacidad de seguir impulsando la historia, yo creo. Yo quería preguntaros bueno, no sé si lo habéis hecho con la obra y con el primer libro, el tema un poco de la supervisión, a lo mejor con algún colega, escritor, que pudiera dar el punto de vista en algún momento, en alguna situación, o sobre lo que sea, sobre cualquier cuestión, estuvierais de acuerdo o no. Si habéis tenido un apoyo de ese tipo y si lo habéis tenido, pues ¿cómo os ha ayudado? Sí, con la primera novela, bueno, fue una cosa más improvisada. Básicamente les pasábamos los capítulos que íbamos escribiendo a amigos, como Jaime, y nos los iban comentando. Y bueno, nos iban dando su opinión: este párrafo es muy aburrido, esta parte es genial, no la toquéis, este personaje darle un poco más de chispa, cosas así. Con este sí que estaba más pensado, porque conocimos a un par de buenos escritores de fantasía de Zaragoza que están ahí, que son Maribel y Carlos, y hicimos un grupo un grupo en Google Drive, donde ir subiendo nuestros manuscritos e ir leyendo los de los demás. Y bueno, nosotros teníamos el borrador de Las estepas de Abok, de cuando lo escribimos durante aquel mes de noviembre intensivo, lo subimos y ellos lo fueron leyendo y comentando. Bueno, también está Jorge, pero... Hola, Jorge. Bueno, y eso nos resultó muy, muy, muy útil, pero muy útil. Jaime también lo leyó, pero lo leyó cuando ya estaba entero, el borrador, pero ya entero. Y sí, eso lo recomiendo a todo el que escriba, que lo enseñe. Sí, os preguntaba porque a lo mejor a mí me gusta escribir, pero no a nivel profesional, y qué sé yo,
como es la creación que uno mismo hace, el dar lugar a que otro pueda entrar a observar y a comentar, pues igual en un primer momento es difícil, pero entiendo que eso nutre y te puede ayudar a ver cosas que no, de las que no te das cuenta. Sí, sí. ¿Sí? Para eso yo creo que también es importante ser consciente de qué es lo que quieres hacer, porque yo siempre digo que tan malo es no aceptar ninguna crítica como aceptarlas todas, porque entonces significa que no tienes mucha idea de qué es lo que quieres hacer. Claro. Entonces, siempre que tú tienes esa... Pues mira, intenta hacer esto, y a lo mejor te dicen, pues sí o no, ¿lo has conseguido o no lo has conseguido? Pues tienes esa capacidad para leer la crítica y poderla valorar, ¿no? Siempre que tengas claro tu propia referencia, porque si no puedes... Claro, y a lo mejor para alguna cosa que te están diciendo que, pues que no les gusta o que lo cambiarían, pues también mantenerte, entiendo, en no, pues a mí sí lo quiero dejar así. Eso es. Yo tengo una pregunta, bueno, dos. Una, no, luego una más rápida. Habéis hablado mucho de personajes, igual lo habéis dicho, pero es que como he llegado un poco tarde igual no lo he oído. Habláis de personajes y habéis hablado mucho de influencias, pues en este caso del cine de Centauros del Desierto. ¿Os habéis, como es una novela sobre personajes, os habéis basado en algún personaje concreto para hacer estos personajes? ¿No? No, siempre es... luego les puedes encontrar parecidos, pero no. Sí, la verdad es que yo realmente salieron de forma bastante natural y siempre sospechas, bueno, pues si han salido de forma tan... Pues igual es que me ha venido por algún sitio, pero... Y seguramente habrá personas que lean la novela y vean de cada personaje que pueden ir de aquí y de allá, pero no tengo yo la conciencia de haber pensado en alguien, ¿no? O en perfiles para construir cada uno de los personajes, ¿no? A lo mejor hemos pensado más en tipos de personajes que en inspiraciones concretas. Y, a ver, es para que os mojéis un poco. ¿Cuál es vuestro personaje favorito de la novela, de cada uno? El mío que Lion. A lo mejor esto condiciona un poco a los presentes, pero... No creo, porque no le gusta a nadie mal que a mí. Yo lo he pensado muchas veces, pero en realidad me resulta imposible porque de cada uno encuentras siempre el detalle distintivo que dices, ostras. Pero no te estás mojando. Mójate. Yo me quedaría con el protagonista. Sí. Con Silas. El tuyo sí. Bueno, pues... Y el mío es Kios, que lo sepáis. Ya lo sabes. Bueno, yo creo que está bien y estamos, estas cosas increíbles que estamos dentro de tiempo todavía. Pues a firmar ejemplares, nos toca. ¿Cuál es el que